Y en esta oportunidad tendremos un video para todos aquellos que quieren tener una potencia muy similar a Ryzen 7 5800X3D y 7800X3D. Sí, hablamos de montarnos un PC gaming para 4K con un Ryzen 7 5700X3D, lo cual nos permitirá poder armarnos este potente equipo con un presupuesto de $1200. AM4 sigue siendo una excelente plataforma que nos conviene no descartar, dado que con ella podemos armar excelentes configuraciones calidad-precio, que seguirán funcionando bien tanto hoy día como por algunos cuantos años más. Entre esas configuraciones tenemos la de Ryzen 7 5800X3D, una excelente opción para jugar a todo en 4K, con el mejor rendimiento posible a un costo mucho menor que un equipo de generación actual. Pero el 31 de enero de 2024, AMD decidió que quería darnos una forma incluso más económica para sacar el mayor partido a las tarjetas de video, lanzando el procesador Ryzen 7 5700X3D. Así que junto con este procesador veremos el día de hoy la manera más económica de montarnos un equipo capaz de jugar a todo en 4K, calidad ultra y a una tasa FPS lo suficientemente fluida para poder disfrutar de los juegos. Así que si ese es tu objetivo, no te pierdas ningún detalle de este presupuesto. Lo primero que veremos será el procesador, y para este caso hablaremos un poco más del AMD Ryzen 7 5700X3D. Este procesador es la respuesta para todos aquellos que quieran sacar el mayor partido a cualquier tarjeta de video de la forma más económica, dado que la diferencia de rendimiento entre este y su hermano mayor, el Ryzen 7 5800X3D, es tan pero tan mínima que lo convierte en una opción incluso más viable a la hora de armar tu equipo, si quieres lo mejor al menor precio posible. Y esto se debe a que estos dos procesadores comparten las mismas características: 8 núcleos, 16 hilos y sus hermosos 96 MB de caché L3, que precisamente es esta gran caché la que hace que en juegos estos procesadores puedan sacar el mayor partido a las tarjetas de video, con la única pequeña diferencia en la frecuencia, teniendo el 5700X3D una frecuencia base de 3 GHz y una frecuencia turbo de 4.1 GHz, ligeramente inferior que el 5800X3D. Sin embargo, esto afecta muy poco en el rendimiento en juegos, menos aún si nos vamos a resoluciones más altas, como el 4K, que es el objetivo de este presupuesto. Así que, si no te puedes permitir montar un equipo con un Ryzen 7 7800X3D y no alcanzas tampoco para el 5800X3D, entonces el 5700X3D sería el ideal para ti, puesto que no tiene nada que envidiarle a sus hermanos mayores. En pantalla, por supuesto, veremos algunas de las características técnicas de este procesador, así como su precio aproximado, que sería de $244 o 260 euros para el caso de España. Es importante, como siempre, recordarte que los links de todos los componentes de esta configuración lo tendrás en la descripción, ya sea que compres en el mercado de Estados Unidos o en el mercado de España. Puedes guardarlos o colocarlos en favoritos para que siempre tengas el link directo a la hora de comprar estos productos. O si quieres, puedes guardar este video. Recuerda que con tu compra no solamente obtienes lo que quieres, sino que también ayudas a este canal. El segundo componente más importante en esta configuración es la tarjeta de video, y en esta oportunidad podremos usar o una Power Color Fighter AMD Radeon RX 7800 XT o una Asus Dual GeForce RTX 4070 Super. Para la tarjeta de video tenemos estas dos opciones. La principal que recomiendo es, por supuesto, la Radeon RX 7800 XT, una excelente tarjeta de video calidad-precio para jugar excelente en 1440p y tener una muy buena experiencia en 4K al menor precio posible, contando también con unos 16 GB de memoria VRAM que nos vendrá muy bien de cara al futuro. Pero si te gusta más Nvidia, lo mínimo recomendable a mi criterio para una muy buena experiencia en 4K sería la RTX 4070 Super de 12 GB, que también es excelente en 1440p con todas las tecnologías que les gusta a los amantes de Nvidia, tomando en cuenta que con este procesador puedes ponerle cualquier tarjeta gráfica actual sin ninguna preocupación. Pero si quieres jugar en 4K, procura comprar de estos dos modelos para arriba. En pantalla, por supuesto, veremos los precios aproximados de estas tarjetas de video. Para la 7800 XT de Power Color serían $509 y la 4070 Super de Asus de $619. Pero si vives en España serían 629 euros y 729 euros la
4070 Super. Lo tercero, pero también imprescindible, es la placa madre, y para este caso usaremos la MSI B550A Pro. Y es aquí donde nos emociona elegir a M4, dado que podemos encontrar una placa base con excelentes especificaciones a un precio muy accesible, como esta B550 de MSI, una placa ATX super elegante con dos ranuras PCI Express por 16, una 4.0 y una 3.0, cuatro ranuras de memoria RAM DDR4, capaz de soportar hasta 128 GB de memoria, puerto LAN Gigabit y todas las conexiones necesarias tanto internas como externas. En pantalla, por supuesto, tendremos algunas de las características técnicas más relevantes de esta B550 de MSI, así como su precio aproximado, que sería de $109 o 121 euros para el caso de España. Importante, si te gustan este tipo de videos, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, dado que de esta manera obtienes información útil a la hora de decidir qué comprar. Y si quieres ir mucho más allá, puedes apoyar personalmente este proyecto en el botón unirte que tienes debajo de este video. Recuerda que con tu apoyo contribuyes al crecimiento de este canal. Ahora veremos un componente que algunos se preguntan cuál comprar, el disipador, y en esta oportunidad usaremos el Thermalink Peerless Assassin 120 SE. Aunque estos dos procesadores tienen el mismo TDP de 105 vatios, para el caso del 5700X3D, AMD no recomienda en sus especificaciones una refrigeración líquida, por lo cual podemos ponerle tranquilamente una de las mejores opciones que existen en el mercado a un bajo costo, como este Thermalink Peerless Assassin 120 SE, que tiene una torre doble con 6 tubos de calor y dos ventiladores que mantendrán súper frío nuestro procesador. En pantalla veremos algunas de las características que convierten a este Thermalink en una de las mejores opciones, así como su precio aproximado, que sería de $33 o 35 euros en el caso de España. Para la RAM tenemos una opción económica pero con excelentes capacidades, las Corsair Vengeance LPX DDR4 en su kit de 32 GB. Como estamos priorizando rendimiento, elegiremos estas Corsair Vengeance LPX, dado que este kit serían dos módulos de 16 GB a una frecuencia de 3200 MHz. Su latencia es CL16 y su disipador de hecho de aluminio es más que suficiente para que funcionen constantemente a las velocidades que ofrecen. Aquí veremos algunas de sus características técnicas más importantes. También su precio aproximado, que sería de $67 o 80 euros para el caso de España. Y ya llegando a la recta final, elegiremos el almacenamiento, y para este caso usaremos el Crucial P3 Plus de 1 TB. En este caso usaremos este almacenamiento de Crucial, dado que su velocidad de lectura de 5000 MB por segundo nos es suficiente para que nuestros juegos puedan ejecutarse rápido, con tiempos de carga precisos y sin ningún tirón, incluso los juegos más pesados. Además que 1 TB de memoria está muy bien para iniciar en el mundo del gaming. En pantalla tendremos sus características más importantes, así como su precio aproximado, que sería de $73 o 85 euros si estás en España. Por último, pero no menos importante, sería la fuente de poder, y en esta oportunidad usaremos la Corsair serie CXM de 650 vatios. Esta configuración debería tener un consumo máximo entre los 510 a 550 vatios, por lo cual esta fuente Corsair de 650 vatios al 80% de su uso estaría más que bien. Además que este es un modelo semimodular diseñado para trabajar con un bajo nivel de ruido. Todo eso con una certificación 80 Plus Bronce, todas las protecciones necesarias y 5 años de garantía. En pantalla tendremos algunas de sus características más importantes, así como su precio aproximado, que sería de $88 o 64 euros si vives en España. Y de esta manera podríamos armar todo un excelente equipo para jugar de manera muy fluida en 4K, que al ser un Ryzen 7 también nos serviría sin ningún problema para la productividad, la creación de contenido o incluso el mundo del streaming, gastando un aproximado a los $1100 y dejándonos un muy buen margen para elegir un case adecuado para esta configuración, que por supuesto te dejaré algunas recomendaciones en la descripción. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación, y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal, y así me estarías ayudando a traer más contenido y más
más componentes, como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.